una compañía. Román Losinski. Por Éxitos. Son las 7:15 de la mañana. Continuamos con más información. Les recuerdo que Román sigue convaleciente, sigue mejorándose de esa gripe fortísima que le dio. Así que durante el día de hoy los voy a seguir acompañando yo, quien les habla, Unai Amenábar. Hoy vamos a tocar un tema que a veces resulta confuso, a veces se utilizan más los términos, suele aparecer mucho en esta época del año y tiene que ver con la tristeza y la depresión. Y es que sentirse triste es una reacción emocional natural ante situaciones difíciles de la vida y todos en algún momento nos hemos sentido decaídos o sin ganas. Sin embargo, cuando este estado emocional se prolonga o interfiere significativamente en la vida diaria, puede tratarse de algo mucho más serio, como puede ser la depresión. Justamente para hablar acerca de estos temas, de estos conceptos, y dónde está el límite, cuál es la diferencia entre uno y otro, tenemos con nosotros a los doctores Claudio Cárdenas, neurólogo, especialista en sueño, presidente de la Academia Venezolana de Medicina del Sueño, y al doctor Carlos Raskin, médico psiquiatra, egresado de la UCB, psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, coordinador de Cine Psicoanálisis en Trasnocho Cultural. Bienvenidos, doctores. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Buen día, Unai. Bueno, vamos a empezar por los conceptos, por empezar a definir. ¿Es lo mismo depresión y tristeza? La tristeza siempre puede terminar cayendo en depresión. ¿Se puede estar deprimido y no estar triste? ¿Cómo analizar estos conceptos y en qué momento se deben, aplicar y cómo actuar ante cada uno de ellos, doctor Raskin? Bueno, buen día, mucho gusto de estar aquí. El doctor Cárdenas, por razones de edad, me está dando la palabra a mí, muchas gracias. Pero realmente un gusto, no lo conocía personalmente, un placer porque es un gran especialista en el lado más médico, ¿no? Okay. Del tema. Me parece muy bien presentado el problema que tiene como dos facetas, ¿no? Okay. La de la tristeza, Sí. que digamos es todo un cuadro que se puede diferenciar, aunque se parece mucho, de la depresión. Entonces, porque la tristeza es un estado bastante bien definido de pesar, de abatimiento, de decaimiento de las funciones, el sueño, el apetito, el interés por la agenda habitual, etcétera, que generalmente está relacionado con una pérdida. Tiene, digamos, un motivo, un punto de partida como reconocible, que generalmente es una pérdida, eventualmente es la pérdida de un ser querido, y eso produce un estado que, aparte de tristeza, también se le llama el proceso del duelo. Okay. Sí, pero también hay otras depresiones, otros estados, digamos así, como de pesar, de abatimiento, de negativismo, etcétera, que no tienen así como un desencadenante claro, comprensible, sino que es un cambio que está relacionado con complicaciones de la tristeza, porque se puede diferenciar que la tristeza puede tener una evolución hacia una suerte de cronificación y una dificultad para que se remueva. Y la depresión, entonces, empieza, digamos, a sugerir que pueden haber otros factores, como factores, digamos, mediadores químicos, cambios en el sistema nervioso de esa persona, que entonces, bueno, amerita otro tipo de tratamiento como el uso de antidepresivos, etcétera. Usted hablaba de, que la tristeza siempre está asociada tal vez a una pérdida, pero hay momentos donde a lo mejor no he tenido ninguna pérdida significativa, no sé, pero escucho una música, escucho a Albinoni, escucho a Chopin y eso me produce una gran tristeza porque son músicas muy melancólicas. No sé si es porque no lo hago, esa pérdida la tengo no consciente, pero bueno, hay situaciones o hay momentos del año. La Navidad, por ejemplo, muchas veces a muchas personas la ponen triste, ¿no? Es un sentimiento, digamos, que no tiene nada que ver con mi experiencia personal, pero hay una cosa en el ambiente que me lleva a ese sentimiento, pero entiendo que es una cosa como más temporal, como más puntual. Claro, es que
el espectro emocional Ok. de una persona, de cualquier ser humano, digamos, incluye, no solamente tiene que estar happy, Claro. digamos, que me como el mundo, y optimista, hiperactivo, etcétera. O sea, también ese recogimiento, esa sensibilidad, etcétera, forma parte de la vida Ok. y además es un punto de conexión con aspectos de la vida como la reflexión, Ok. como la conexión con cosas que no necesariamente son estimulantes, ¿no? Ok. sino otra vivencia, vamos a decir, existencial, que tiene su sentido, que tiene su oportunidad y que tiene también su riqueza, ¿no? Sí. Sí. Doctor Cárdenas, desde el punto de vista neurológico, ¿hay alguna diferencia en estos dos conceptos entre la tristeza y la depresión, por entrar con estos dos, digamos, estados con los que estamos hablando ahorita? Claro, lo que pasa es que tú puedes, obviamente, como uno podría decir, las emociones están en el cerebro, ¿no? Ok. Tú puedes tener una depresión que puede ser perfectamente orgánica, que puede ser por alguna alteración a nivel físico o a nivel inclusive neurológico. Se conoce, por ejemplo, que pacientes con enfermedades neurodegenerativas, entiéndase Parkinson, Alzheimer, entre otras cosas, a veces pueden comenzar con síntomas de depresión muchísimos años antes. ¿Cuál es el problema? La trampa de la depresión es que nadie tiene el gran problema de no tener ningún problema. Ok. Entonces, a las personas les cuesta diferenciar una tristeza reactiva a algo de una depresión. Porque de hecho, bueno, cualquier persona dice, bueno, mira, tú, según las razones, por ejemplo, de la cotidianidad actual, Sí. todo el mundo perfectamente podría estar deprimido. Todos tenemos razones de sobra. Sí. Pero no todo el mundo tiene verdaderamente una depresión. De hecho, cuando uno evalúa a los pacientes que los psiquiatras envían a la consulta de neurología o de trastornos del sueño, lo que uno busca es lo que llamamos organicidad. Hay que entender que hay cosas que pueden simular depresiones, como por ejemplo algunas alteraciones de la tiroides, algunos tipos de desórdenes desde el punto de vista de metabólicos, endocrinológicos, algunas condiciones, inclusive se conoce que hay mayor riesgo de depresión en dolor crónico. Claro. Por ejemplo, cuando tú tienes dolor constante y frecuente, tú vas a tener síntomas de depresión. Y depresión no solamente es el afecto, o sea, no solamente es la melancolía, la tristeza. Hay que entender de que depresión puede ser apatía, pérdida del placer, que las cosas ya no tienen el mismo sentido, inacción, falta de Desinterés. voluntad, desinterés. Y sí, puede haber depresión orgánica. Lo que pasa es que no es tan frecuente como la depresión que se conoce en todo lo que viene siendo el área de la psiquiatría. El sueño también es una trampa en el sentido de que a veces el paciente deprimido no padece de insomnio, sino que tiene muchísimo sueño y duerme mucho, pero no se siente descansado. Bien. Y eso también es importante que las personas lo sepan, porque a veces piensan que si yo no tengo insomnio, entonces yo psicológicamente estoy bien, y todo lo contrario, estoy durmiendo mucho. La somnolencia excesiva diurna, la fatiga constante e inclusive dormir más horas de lo que corresponde por la edad puede ser también un signo indirecto de que esté deprimido. Y antes de hacer un comentario o más bien un interrogante, ¿se puede estar deprimido y no estar triste? Una persona que a veces uno ve alegre, jocoso, con 20.000 actividades, ¿puede estar sufriendo una depresión y está allí encubierta? Sí, yo creo que tiene que ver con la resonancia, tiene que ver con las cosas que están pasando y cómo la persona responde desde el punto de vista del humor a esa situación. Existen desórdenes del afecto que maneja la psiquiatría, en donde la persona tiene a veces alegrías excesivas y puede tener depresiones excesivas a lo que está pasando a su alrededor, como es el caso del trastorno bipolar. El detalle está en que la gente asume que es fácil saber que está deprimido. Y eso es una de las cosas que limita muchísimo que la persona se acerque al psiquiatra o a su médico de cabecera. ¿Y cómo primero, eso lo sabe uno o eso lo detectan los demás? Ese cuadro, o uno mismo puede autoevaluarse y decir, mira, estoy pasando por un cuadro depresivo o me estoy acercando a la depresión. ¿Cuáles son los límites y cómo detectar qué es una cosa y no otra? Bueno, yo creo que principalmente es muy difícil ser objetivo con uno mismo porque uno es el sujeto. Claro. Entonces uno como sujeto siempre va a ser subjetivo. Eso y eso nos lo dicen los pacientes constantemente, no, yo no estoy deprimido, yo no creo que estoy deprimido, yo no siento que esté deprimido, y a veces es difícil romper esa barrera
E inclusive hay muchas veces los neurólogos somos a veces utilizados por algunos pacientes para poder enfrentar algunos problemas de depresión que tienen unos síntomas no muy claros, pero que son más físicos y ellos Mm. a veces no quieren ir al psiquiatra por todo el contexto desde el punto de vista cultural, Sí, hay de, mucho de tabú, hay rechazo. mucho... Entonces, ajá. cuando uno intenta enviar al paciente al psiquiatra, ¿ok? Primero que uno tiene que hacerlo de una forma en donde la persona no sienta que tú lo estás etiquetando como que tiene un problema mental. Y a veces es difícil convencerlos Ujú. de que verdaderamente pueden estar presentando depresión. Entonces, porque la gente piensa que depresión es, ¿sabes? Abandono total, Claro. melancolía absoluta, no me Que baño, estoy me quedo tirado tirado en en la una cama cama, no esperando que me sirvo llegue la para nada. muerte. Exacto. Y no entienden, por ejemplo, que personas con una alta ética laboral pueden Ujú. estar súper deprimidos y pararse todos los días, bañarse e irse a trabajar, porque tienen que llevar plata a la casa. Entonces, pero una vez que ya uno logra convencerlos, entonces viene de la mano del psiquiatra diferenciar si verdaderamente es una depresión, si es una distimia, si es algún otro tipo de trastorno del afecto, si es apatía nada más, entre otras cosas. Mm. Doctor Raji, ¿cómo diferenciar o cómo diagnosticar o cómo saber? Porque, a ver, también se puede presentar las situaciones de que otra persona a lo mejor le diga a su pareja, a su hijo, a su padre, mira, yo creo que lo que está es deprimido y la respuesta sea, bueno, ¿qué vas a saber tú cómo me siento yo? O sea, ¿por qué tú te estás...? O sea, que haya un cierto rechazo incluso cuando un tercero está notando unas señales de alerta que uno Sí. mismo no detecta. Bueno, lo que yo sí creo que es, digamos, como principal Ujú. es el sentimiento de pesar, de decaimiento, eh, lo que llamamos tristeza, que entonces habría que mm, primero prestarle atención. Mm. eh, Incluso aunque no sea un cuadro de lo que llamamos depresión mayor, Ujú. que sería, digamos, un estado, digamos, más sintomático, Ujú. ¿no? Más limitante de consecuencias para la persona que lo tiene, ¿no? Entonces, allí sí es importante que la gente sea como más abierta, Mm. y en eso el entorno puede ser mucho, porque hay otro elemento aquí en juego que son los mecanismos de defensa. Ujú. Y hay un mecanismo de defensa que es uno de los más populares, que es el de la negación. Sí. Entonces, y la persona, bueno, está mal, se, se da cuenta de algunos cambios importantes que tiene, pero no aterriza, digamos, Mm. en que hay algo que tiene que prestarle atención, que tiene que buscar ayuda. Es muy importante buscar ayuda. Sí. Los médicos, los psicólogos clínicos, están preparados para reconocer y orientar, digamos, de qué Sí. necesita cada persona. Y entonces, bueno, en eso el entorno Claro. familiar, pues juega un papel importante, ¿no? Doctor Cárdenas, una vez que una persona sufre depresión, digamos, pasa como con la hipertensión, queda posiblemente deprimido para toda su vida, o puede haber un evento puntual y más nunca volver a sufrir de eso, o siempre tiene que estar como evaluándose y pendiente de no volver a caer en un cuadro de depresión. Claro, lo que pasa es que todo depende de la etiología del cuadro. Por Ok. ejemplo, hay cuadros que, como le decía, si son depresiones orgánicas por alguna condición endocrina, metabólica, perfectamente es reversible, ¿no? Hay varios niveles de ese punto de vista. Generalmente hay que entender de que los tratamientos o los medicamentos que utilice psiquiatría mejoran los síntomas de la depresión, pero los medicamentos no van a salir de sus cajas a resolver tus problemas, Claro. ¿no? Entonces es importante que siempre vaya con un apoyo psicoterapéutico, psicoanalítico, para que la persona resuelva los conflictos, porque también depende del ambiente y de las circunstancias. Nosotros en general recibimos en la consulta de sueño muchas personas que de repente ya resolvieron el problema de la depresión, pero siguen teniendo un problema de sueño. Ok. Y entonces a veces uno tiene que abordar el problema de sueño, por ejemplo el insomnio o una apnea del sueño, que es una causa de depresión orgánica, el dormir respirando mal, entre Sí. otras cosas, porque si no esto va a reincidir. Entonces hay que entender de que no es algo binario, no es que, bueno, yo Ujú. trato una cosa y resuelvo, sino que hay muchísimos factores que pueden hacer que la persona caiga en ello y que también, por supuesto, hay una condición genética que lo puede favorecer. Ok. O sea, no todo el mundo se deprime por las mismas razones, a menos Claro. que exista todo un amplio componente genético que lo facilite, pues, ¿no?
gran conclusión, hay que acudir a donde los profesionales para que ustedes sean los que definan, los que vayan a atender y atajar esos cuadros a debido tiempo. ¿Quería decir algo ya para finalizar, doctor Raskin? Mire, ahí en la medicina Uh-huh. se viene desarrollando desde hace tiempo el estudio del sueño, ¿no? Okay. Porque, cuando estamos en estado de sueño, estamos en un estado como pasivo, desconectados, etcétera, ¿no? Pero la ciencia, desde que yo empecé a estudiar psiquiatría, comenzó el estudio del sueño muy auxiliado con los recursos de la neurología, el registro del electroencefalograma en sueño, pues empezó a abrir una serie de perspectivas, se ha desarrollado. Esto ya sale un poco de la depresión, pero el doctor es un especialista. Bueno, yo no sabía que ya había una academia del sueño, pero es todo un tema nuevo, interesantísimo, que es también difícil de detectar, porque la gente, claro, hay personas que tienen se quejan de un mal dormir, etcétera, pero el estudio del sueño, personas, digamos, que no están deprimidos y tal, y tienen una cantidad de problemas que cuando se identifica y se trata, la gente ya, conoce lo del Big Bang, de una serie de... Pero previo a un diagnóstico, que es toda una nueva especialidad muy importante, porque los trastornos del sueño afectan, cuando no se tratan, afectan la cotidianidad de las personas. Y de su entorno. En apenas segundos, doctor Cárdenas, ¿sería conveniente que todos nos hiciéramos estudios de sueño, aunque no sintamos nada? Digamos, una vez, no sé, como una evaluación de cómo está mi sueño. La primera revisión es la que tiene que hacer uno individualmente. Hay que entender de que nosotros no dormimos porque seamos humanos, dormimos porque somos animales. Okay. Y el sueño es biología. Somos mamíferos diurnos, tenemos que dormir de noche. Entonces es revisar nuestros horarios de sueño, dormir de manera regular en la medida de lo posible, a la misma hora, mantener horarios regulares de comida para tener horarios regulares de sueño y entender de que de hecho sí es necesario desconectarse antes de irse a la cama. Como mamíferos diurnos necesitamos del sol y necesitamos menos luz en la noche. Y de esa manera, inclusive muchísimos problemas solo con higiene de sueño se pueden corregir bastante. Hay muchas personas que pueden potenciar sus problemas de salud mental por desorden o indisciplina al momento de dormir. Pues muchísimas gracias, doctor. Es Claudio Cárdenas, neurólogo especialista en el sueño, presidente de la Academia Venezolana de Medicina del Sueño, y Carlos Raskin, médico psiquiatra, egresado de la UCB, psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas y coordinador del cine psicoanálisis en Trasnocho Cultural. Vamos a hacer publicidad. Cruzando fronteras para acompañarte. En primera fila, Román Losinski. Por Éxitos. Esto es publicidad. Y Bancaribe, de hecho, te adelanta la Navidad y aprovecha la última oportunidad del año. Desde el pasado martes 9 y hasta el próximo sábado 13 de diciembre, puedes cambiar tu tarjeta Maestro por la nueva Mastercard Debit de manera gratuita. Solo necesitas llevar tu cédula. Te esperan, además, en horario extendido hasta las 6 de la tarde en sus oficinas. Consulta todos los detalles en bancaribe.com.be. No olvides llevar tus tarjetas viejas, lo puedes hacer, o en desuso, porque las vas a poder reciclar de forma segura para tu tranquilidad y en beneficio del planeta. Es Bancaribe. Y hablemos de Gama, y que nos invita a engordar las supermillas para llevarnos un pernil. Si eres cliente Gama Club, por tus compras del 17 de noviembre al 21 de diciembre, vas a acumular doble o triple supermillas promocionales para canjear por un pernil Gama, ideal para estas Navidades. Corre, sí, eran solo 3,700 unidades, originalmente, pero van saliendo. Conoce más en @SomosGamaBE. Ciertas condiciones aplican, es Gama, de tu lado, siempre. Y les quiero hablar de Mapfre porque hay personas que no pueden tener acceso a un seguro de salud, adultos mayores o pacientes con patologías o familias que no pueden sencillamente costear una póliza tradicional. Y eso no debería dejarlos sin opciones. Precisamente por esa razón, nace Salud Directa, un producto de salud creado por Mapfre, pensado para quienes más lo necesitan, sin plazos de espera, sin límites de edad, sin exclusiones por enfermedades preexistentes. Para más información, consulta con tu asesor de seguros. Salud Directa, tu salud sin condiciones, con el respaldo de Mapfre. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
En Digitel siguen con la promoción de línea gratis con el 422 para elegir el número que más te gusta y disfrutar de redes sociales incluidas en el plan. También puedes activar Volte para que tus llamadas se escuchen mejor. Todo esto en Digitel, eligiendo tu número 422 y solo pagando la recarga del plan. Más información en digitel.com.de. Promoción autorizada por la SUNDE del 9 de octubre de 2025 al 5 de enero 2026. Éxitos. Oh, yeah, yeah. Sonidos que abrazan. Santa, can you hear me? Momentos de celebración. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Cuando amanezca en diciembre y la ilusión te despierte, piensa en la esperanza, en amor y en paz. seamos referentes, llenemos de alegría. y que sea tan tuya y mía. La felicidad. Regálate dar, regálate unir. Siempre regala momentos, regálate tiempo. Diferente. Regala amor en Navidad. Regálate dar, regálate unir. Siempre regala momentos, regálate tiempo. Diferente. Regala amor, regala Navidad. Regala amor, regala Navidad. Bueno, estamos escuchando Regálate Dar en su versión pop, letra de Guido Melillo, música de Estefano Melillo y Guido Melillo, con las voces de Luis Fernando Borjas, Aneto Realba,